Hola a toda la comunidad de DRQ Consultoría Académica. El día de hoy nos convoca un tema importante acerca de cánula nasal de alto flujo versus ventilación invasiva, ¿qué es lo mejor para la bronquiolitis infantil? Bueno, es un tema que recientemente di en el Congreso de Alta Complejidad de la Fundación Valle de Lili y todos mis seguidores pues me han mandado mensajes acerca de que quieren saber de qué se trató esa conferencia y pues bueno, aquí vamos a verlo. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación de la conferencia. Dada en el Congreso de Rehabilitación de Alta Complejidad que di hace unos días en la Fundación Valle de Lili a petición de algunos de mis seguidores en las redes sociales. La conferencia se tituló Cánula nasal de alto flujo versus ventilación invasiva, ¿qué es mejor para la bronquiolitis infantil? Bueno, quiero empezar entonces por hablar acerca del estado actual en términos de investigación de la bronquiolitis infantil y su manejo respiratorio. Hay que empezar por la definición de bronquiolitis. Es una infección viral del tracto respiratorio inferior que afecta principalmente a lactantes y niños menores de 2 años, donde su patógeno principal es el virus sincitial respiratorio, con alrededor del 50 al 80% de todos los casos. Estos casos, que son tipificados por este patógeno, están asociados a tasas significativamente altas de hospitalización y complicaciones respiratorias. Y los casos graves, digamos que pues progresan a insuficiencia respiratoria, requiriendo soporte respiratorio avanzado en unidades de cuidados intensivos. Pero ¿qué sabemos acerca del metagenoma hablando en términos de investigación reciente? Sabemos que se realizó un análisis de agrupación de datos genómicos integrados donde se identificó que el endotipo biológico E tenía una mayor probabilidad de que estos niños tuvieran posteriormente asma infantil. Y eso puede determinar el tratamiento de estos pacientes y la respuesta al mismo durante su periodo de hospitalización o tratamiento de urgencias. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esos resultados que arrojó este artículo. Este artículo es reciente, del 2024, y como les decía, lo que ellos hicieron fue generar pues un metagenoma integrado en las vías respiratorias nasofaringeas y endotipificación de riesgo genético de asma, de bronquiolitis grave en la infancia y riesgo de asma infantil. Lo que se hizo fue comparar y los bebés de endotipo A, que clínicamente se parecían a la bronquiolitis clásica, se compararon con los de endotipo E, que eran los que tenían la tipificación del cribado nasofaringeo del panel viral con abundancia de hemófilos influenza y alta proliferación de rinovirus A y rinovirus C. Se encontró que estos niños tenían mucho más alto riesgo genético de asma. Entonces, al tener más riesgo de asma, pues son niños que como bronquiolitis puede que se comporten parecido a un asmático y por ende su tratamiento se ha orientado más hacia tratar esta enfermedad. Obviamente sin dejar de lado las características clínicas de una bronquiolitis. Pero entonces aquí, a partir de este metagenoma, hay que entender también que la bronquiolitis pues está condicionada también al asma en el futuro. Entonces hay que entender también a partir de esto los factores de riesgo y los predictores clínicos. En un estudio prospectivo a 10 años se identificó que los factores de riesgo clave que predisponen a una mayor mortalidad o estancia prolongada en la UCI son la prematuridad, el bajo peso al nacer, las coinfecciones bacterianas y la presencia del virus sincitial respiratorio. Sin embargo, también se evidenció que la ventilación no invasiva ha demostrado resultados prometedores en la reducción de la mortalidad de estos pacientes. Correlacionando estos resultados y estos hallazgos investigativos de este artículo con los del metagenoma, podemos encontrar que probablemente estos pacientes con bronquiolitis a largo plazo pueden ser potencialmente asmáticos. Y de ahí también deriva el tratamiento y la respuesta al mismo desde nuestros escenarios de urgencias o de unidad de cuidados intensivos.
Entonces, es importante tener en cuenta también esa predisposición genética a evolucionar a asma, entendiendo obviamente la fisiopatología del asma y las condicionales para su tratamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, realicé un Mentimeter en la conferencia y las personas creen que la opción más eficaz para bronquiolitis en niños es la cánula nasal de alto flujo. Pero vamos a ver, de acuerdo al mecanismo de acción de la cánula nasal de alto flujo versus la ventilación no invasiva, qué nos ofrece cada una de estas alternativas. Entonces, como mecanismo de acción tenemos que la cánula nasal de alto flujo administra una mezcla de aire y oxígeno calentado y humidificado a través de cánulas nasales. Ese flujo es superior a la demanda inspiratoria del paciente, lo que lo hace diferente de la oxigenoterapia convencional, que no supera la demanda inspiratoria del paciente. Esto genera una presión positiva mínima en las vías respiratorias o lo que conocemos como presión dinámica de las vías aéreas. Y eso termina facilitando la eliminación del CO2 o lo que conocemos como el washout, reduciendo el espacio muerto anatómico y disminuyendo el esfuerzo respiratorio del paciente. Por otro lado tenemos la ventilación invasiva, que administra presión positiva en las vías respiratorias a través de una mascarilla facial o nasal. Los modos más comunes son el CPAP, que es presión positiva continua en las vías respiratorias, y el BiPAP, que es presión positiva en 2 niveles o binivel. ¿Qué va a generar entonces la ventilación invasiva? Una presión positiva expiratoria que va a aumentar su capacidad residual funcional, lo que es un determinante de la oxigenación y que evita la telectasia, y va a optimizar obviamente la oxigenación y la ventilación, reduciendo el trabajo respiratorio. Ahora bien, se le preguntaron a las personas en la conferencia que cuáles eran los factores que consideraban más importantes al elegir entre la cánula nasal de alto flujo y la ventilación invasiva en el manejo de la bronquiolitis. Y vamos a ver qué respondieron. Lo que respondieron las personas es que la severidad de la insuficiencia respiratoria es el factor que va a condicionar el tratamiento. O sea, la mayoría de personas dicen que la severidad, seguido de la tolerancia del paciente y posteriormente la experiencia del personal. Nadie dijo la disponibilidad del recurso ni la necesidad de sedación. Vamos a mirar entonces, de acuerdo a esta evidencia, qué nos dice los artículos y los ensayos clínicos relacionados con este tema. En este ensayo reciente vemos cómo comparan la cánula nasal de alto flujo versus la ventilación invasiva en niños con insuficiencia respiratoria aguda por bronquiolitis en un ensayo controlado aleatorizado. Lo que se encontró en este estudio, está determinado por, obviamente, su metodología, un objetivo donde realmente lo que se quiere hacer es plantear la hipótesis de si la cánula nasal de alto flujo no sería inferior a la no invasiva en cuanto a la reducción de la necesidad de ventilación mecánica invasiva en niños con bronquiolitis grave. Y el diseño del estudio pues es un ensayo clínico aleatorizado de no inferioridad abierto y de un solo centro, ¿sí? Realizado en el Hospital Municipal Infantil Menino Jesús, esto es en Sao Paulo, Brasil, entre febrero del 2021 y mayo del 2023. La población de estudio son niños menores de 2 años, sin comorbilidades crónicas, diagnosticados con bronquiolitis y con insuficiencia respiratoria moderada. Es decir, que en su clasificación de Good Down, con una puntuación menor de 8 puntos. Las intervenciones es que se le asignó al grupo de cánula nasal de alto flujo o no invasiva mediante sobresellados y se registraron los signos vitales, la FIO2, la puntuación del Good Down y otros parámetros clínicos que más adelante vamos a mirar. Bueno, este es el flujograma que utilizaron metodológico en los datos. Inicialmente se captaron
alrededor de 1.007 pacientes con bronquiolitis, de los cuales 268 fueron elegibles, 136 pacientes del grupo de cánula nasal de alto flujo y 132 del grupo de no invasivo. De esos 136 pacientes, 2 fueron transferidos a nivel externo y 1 fue excluido porque presentó cardiopatía con repercusión hemodinámica. Y también se excluyeron 7 por prematuridad, porque no finalizaron el protocolo, porque se identificó COVID en el panel viral y por admisión, por readmisión. Entonces se admitieron en otros hospitales y se perdió el seguimiento. En total se analizaron 126 pacientes con cánula nasal de alto flujo. En los de no invasiva, también fueron 2 remitidos a nivel externo, 1 se excluyó porque presentó cardiomiopatía y se excluyeron 3 pacientes por prematuridad y por no firmar el consentimiento. Entonces, en total se analizaron 126 pacientes con no invasiva. Es decir, de los 126 pacientes que se les asignó cánula nasal de alto flujo, el 77%, que corresponde a 97 pacientes, tuvieron un resultado exitoso. Y el 23%, que corresponde a 29 pacientes, fallaron, sin muertes. En cambio, en el de no invasiva se encontró que el 70% de los pacientes fueron exitosos, que corresponden a 89 pacientes, y el 29% de los pacientes fallaron, que corresponden a 37 pacientes, sin muertes. Importante tener en cuenta que para los criterios de elegibilidad de este estudio, pues fueron niños menores de 2 años, con diagnóstico clínico confirmado, con un gut down moderado, es decir, una bronquiolitis moderada, sin comorbilidades crónicas y pacientes que no tuviesen necesidad de una intubación inmediata, y obviamente que los padres firmaran el consentimiento informado y el asentimiento en este caso. Ahora bien, ¿qué piensan las personas de cuál creen que es la principal ventaja de la cánula nasal de alto flujo en comparación con la no invasiva? Entendiendo que en la cánula nasal de alto flujo hubo menos fallas que en la no invasiva. Entonces, ¿cuáles son como esas ventajas que la gente cree que ofrece la cánula nasal de alto flujo en relación a la no invasiva? Pues vamos a ver qué contestaron. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, las personas creen que la principal ventaja es la tolerancia del paciente, seguido de que menor sedación. Entonces, obviamente es verdad, tienen una mejor tolerancia y ofrecen una menor sedación, pero vamos a ver qué arrojó el ensayo clínico en términos de resultados principales al comparar estas dos modalidades de tratamiento. Los resultados principales en cuanto al uso de la ventilación mecánica invasiva, evidentemente fue que el 29% de los pacientes que utilizaron una invasiva la requirieron y pues el 23% de cánula nasal de alto flujo la requirieron, lo que hace una diferencia de 6.3% a favor de la cánula nasal de alto flujo dentro del margen de no inferioridad del 15%. En cuanto a duración del soporte respiratorio, el tiempo de uso de la cánula nasal de alto flujo fue mayor al de la no invasiva. Y esto fue considerablemente mayor porque los del grupo de cánula nasal de alto flujo utilizaron en horas 77.5 horas en relación a 48 horas de la no invasiva, con una probabilidad estadística significativa de menor de 0.05. Aunque eso no afectó la estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y tampoco afectó la duración total de la hospitalización, que también es importante tener en cuenta. Respecto al uso de sedación, un mayor porcentaje de pacientes en el grupo de no invasiva requirió sedación, y esto corresponde a un 96% de los pacientes, en comparación con los de uso de cánula nasal de alto flujo, que fue un 42.8%. Esto sugiere que la cánula nasal de alto flujo es mejor tolerada, lo que reduce la necesidad de medidas farmacológicas para el confort del paciente, y eso termina siendo muy positivo y muy benéfico para nuestros pacientes de cánula nasal de alto flujo. Y por otro lado, en cuanto a lo que fueron las lesiones nasales, ninguno de los pacientes con cánula nasal de alto flujo sufrió de este tipo de lesiones, pero 11 pacientes del grupo de no invasiva sí sufrieron lesiones en estadio 1 y 2 de la escala de Fichter, destacando una ventaja de la cánula nasal de alto flujo en cuanto a la seguridad de la interfaz.
En relación a la mejora de los parámetros clínicos, ambas terapias digamos que fueron efectivas en cuanto a la reducción significativa de los signos clínicos y mejor efecto en las primeras 24 a 72 horas. Sin embargo, en cuanto a lo que fue el Gut-Down-Ferrous, los pacientes con no invasiva mostraron una mejora más rápida, ¿sí?, en la evaluación de esta escala. Pero ya luego ambas habían alcanzado niveles pues comparables de mejora clínica, básicamente pues estables. En cuanto a lo que es la antibiótico-terapia, un mayor porcentaje de pacientes del grupo de no invasiva requirieron antibióticos, y esto corresponde alrededor de un 49% de los pacientes en comparación con el grupo de la cánula nasal de alto flujo, que solamente 38% requirieron, y esto fue estadísticamente significativo. Lo que ellos sugieren es que posiblemente, debido a un mayor riesgo de infecciones bacterianas asociadas al uso prolongado de la ventilación, pues requirieron este tipo de uso. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que esto se asocia al uso de la ventilación prolongada o a otro tipo de factores? Recordemos que los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron pacientes que no tenían comorbilidades y tenían una bronquiolitis con un Gut-Down-Ferrous de inicio menor de 8 puntos, lo que significa que era una bronquiolitis moderada, con pacientes previamente sanos. Bueno, respecto a los resultados principales en términos de este gráfico, donde se compara la fracción inspirada de oxígeno versus el flujo o la presión en ventilación invasiva y cánula nasal de alto flujo, se evidenció que la FiO2 disminuyó más rápidamente en el grupo tratado con la cánula nasal de alto flujo. Esta línea que está en rojo demuestra los pacientes de cánula de alto flujo y los punteados de no invasivo. Lo que sugiere que pues, los pacientes tratados con cánula nasal de alto flujo necesitaron una menor cantidad de oxígeno suplementario a lo largo del tiempo, mientras que digamos que pues, los de no invasiva sí se escalonaron un poco más lento. Respecto a lo que es el flujo y las presiones, se mantuvieron constantes durante el tratamiento, lo que indica que no se necesitaron ajustes de presión en el flujo pues significativamente variables. Esta gráfica muestra un conjunto de box plots o diagramas de caja que representan las variaciones en cuanto a lo que es frecuencia cardíaca. Entonces vemos cómo en la ventilación no invasiva se evidencia una marcada disminución de la frecuencia cardíaca en las primeras 6 horas en comparación con la cánula nasal de alto flujo, que si bien es cierto disminuye, no de manera tan marcada, pero con una probabilidad estadística significativa, lo que indica que ya al finalizar las 96 horas de registro, ambos grupos evidencian una frecuencia cardíaca en rango de normalidad. Respecto a la frecuencia respiratoria, también se evidencia una marcada disminución de la frecuencia respiratoria en el uso de la ventilación invasiva en las primeras 2 horas y ya luego se encuentra un poco más estable. La cánula nasal de alto flujo también muestra una evidente disminución y ya luego logra la estabilidad. Respecto a la puntuación del Gut-Down en los pacientes con ventilación no invasiva, muestran una reducción rápida de la puntuación del Gut-Down con mejoras evidentes en las primeras 12 horas, ¿sí? Y pues obviamente eso es un efecto en la reducción del Gut-Down, indica pues que fue eficaz. Pero en la cánula nasal de alto flujo también se observa una reducción significativa en la puntuación de Gut-Down con mejores constantes a lo largo de 96 horas. Aunque el descenso es algo más gradual en comparación con el de no invasiva, ambas terminan en el mismo nivel de Gut-Down. Respecto a la SAFI, se observa una marcada
un marcado aumento en la ventilación no invasiva, y pues obviamente sabemos porque la ventilación mecánica no invasiva ofrece una ventaja que es presión positiva al final de la expiración, y pues obviamente eso va a mejorar directamente la capacidad residual funcional, impactando de manera positiva sobre la oxigenación alveolar y la presión alveolar de oxígeno. Entonces pues vemos aquí que tiene un marcado ascenso de manera más rápida que en la cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, si podemos comparar, las gráficas no son muy diferentes, y al final de las 24 a las 72 horas se logra obtener una estabilización de esa SAFI. ¿Cuáles son entonces los puntos a discutir respecto a los hallazgos principales de este ensayo? El primero es que este estudio confirmó que la cánula nasal de alto flujo es una terapia no inferior a la no invasiva en el manejo de la insuficiencia respiratoria por bronquiolitis en niños, y que también ofrece varias ventajas como menor uso de sedación y menores complicaciones relacionadas a la interfase nasal. Aunque la duración del tratamiento fue mayor en cánula nasal de alto flujo, pues no afectó significativamente otros resultados clínicos clave, como la duración de la estancia hospitalaria, lo que también ofrece una ventaja. Y además, la cánula nasal de alto flujo mostró ser una alternativa más segura en términos de complicaciones nasales y mejor tolerabilidad. Entonces, eso también nos indica que pues es una excelente alternativa para este tipo de pacientes. Ahora, vamos a ver qué piensan las personas. ¿En qué tipo de pacientes creen que es más efectiva la no invasiva en comparación con la cánula nasal de alto flujo? Como pueden ver aquí en esta presentación de Mentimeter, las personas opinaron que el tipo de pacientes que creen que va a ser más efectiva la no invasiva en comparación con la cánula de alto flujo son los pacientes con mayor riesgo de intubación. Y lamento informarles, y en ese momento les dije que evidentemente esos no son tampoco los pacientes mejores indicados para la no invasiva, porque un paciente con mayor riesgo de intubación o un paciente que está en falla inminente ventilatoria, pues ni la cánula nasal de alto flujo ni la ventilación invasiva. Es un paciente que deberá ser intubado para evitar obviamente mayor riesgo de hipoxemia, de hipoxia y obviamente de paro cardiorrespiratorio. Entonces, digamos que no es ese tipo de paciente, aunque en la práctica clínica diaria se considere así. Digamos que los pacientes que de pronto fuesen más candidatos a este tipo de terapia con no invasiva, pues evidentemente son los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? Que no están en riesgo inminente de falla ventilatoria, ¿sí? Y como vemos, digamos que esta opción de respuesta ocupó el puesto número 3, ¿sí? Hay otras personas que consideran que pacientes con necesidad de presión positiva elevada y pacientes con mayores complicaciones respiratorias. Vemos que esta opción de mayor necesidad de presión positiva elevada también es una de las indicaciones de no invasiva en relación a la cánula nasal de alto flujo. Ahora bien, vamos a mirar las consideraciones clínicas y prácticas y los factores para elegir la cánula nasal de alto flujo y la ventilación invasiva de acuerdo a este ensayo y la evidencia científica encontrada hasta el momento. Encontramos entonces que una de las indicaciones de cánula nasal de alto flujo pues será pacientes con insuficiencia respiratoria leve a moderada. ¿Cuáles digamos que son esos factores que me permiten elegirla? Pues son una terapia que facilita la alimentación oral, requiere menos sedación, menos traumática para la mucosa nasal, aplica en entornos clínicos con recursos limitados o fuera de la UCI pediátrica, porque recordemos que la cánula nasal de alto flujo se puede instaurar desde servicios de urgencias hasta servicios de hospitalización, de unidad de cuidados intensivos e incluso hay evidencia de home care. Menor costo en términos de dispositivos y menor complejidad técnica, ya que no necesariamente requiere una monitorización constante de los signos vitales, lo que sí requiere la ventilación mecánica no invasiva. Por eso la ventilación mecánica no invasiva sí debe de estar constantemente evaluada y monitoreada, y eso implica pues mayores costos, porque ya no solamente es mayor costo del equipo, sino también del personal o el talento humano que va a estar a cargo de ese paciente y obviamente el requerimiento de unidad de cuidado intensivo.
En ventilación invasiva, digamos que la indicación, pues pacientes con insuficiencia respiratoria moderada a grave que requieren el uso de una mascarilla ajustada, y eso aumenta el riesgo de lesiones nasales. Entonces, hay que elegir adecuadamente la interfaz para evitar estos riesgos. Necesidad de una sedación leve a moderada y requiere personal especializado, como les decía ahorita, para la monitorización constante. ¿Cuál es entonces la conclusión y las recomendaciones? Considerar la cánula nasal de alto flujo como primera línea en bronquiolitis moderada y ventilación no invasiva en casos severos o con mayor necesidad de presión positiva. Y la decisión debe basarse en la severidad clínica, la comodidad del paciente y los recursos disponibles. Esas serían como las formas en las que yo pues puedo evaluar o no la decisión de tomar el camino de cánula nasal de alto flujo o de ventilación invasiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los primeros 60 minutos después de colocada o instalada la cánula nasal de alto flujo, debo de evaluar los indicadores clínicos. ¿Cuáles son esos indicadores clínicos? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio y saturación, ¿sí? Entonces es importante que en todos los indicadores el paciente haya mejorado. En un 20, en un 30%, algunos estudios dicen que en 20, en algunos otros que un 30%. Lo que importa, y aún no está definido en qué porcentaje, es que debe de haber mejorado. Si el paciente no presenta mejoras, significa que la cánula nasal de alto flujo es un fracaso y debe de migrar a ventilación invasiva o a intubación orotraqueal de ser el caso. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces le damos más larga al paciente y eso pues puede deteriorar mucho más la función respiratoria del niño. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Estas son algunas de las referencias bibliográficas más recientes en torno al uso de la cánula nasal de alto flujo en bronquiolitis, la ventilación invasiva, en cuanto a la bronquiolitis como tal. Y muchas gracias por su atención. Espero que por favor le den like a este video y me sigan en todas las redes sociales a través de mi código QR. Nos vemos hasta un próximo masterclass o conferencia.